Nunca imaginé que un CEO alérgico al amor encontraría su razón de vivir en una niña del campo. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Estaba sentado en mi oficina, mirando por la ventana la lluvia caer como lágrimas en el asfalto. La ciudad era un caos y yo, un príncipe de hielo en una torre de cristal, rodeado de informes y cifras. La vida me había enseñado a no esperar nada, a mantener mi corazón bajo llave. Pero esa tarde, algo cambió, la pequeña llegó como un rayo de sol. Su nombre era Lucía, y con sus trenzas despeinadas y su sonrisa de 1000 colores, deslumbró mi mundo oscuro. Era como si toda la vida en su pequeño pueblo hubiera encontrado la manera de hacerse presente justo en mi indiferente existencia. La conocí en un viaje de negocios, en una comunidad apartada donde se acercaba el invierno. Sus ojos, llenos de curiosidad, brillaban como estrellas en una noche sin luna. Nunca había visto algo así. Todo comenzó con un pequeño incidente. La vi corriendo detrás de un perro callejero. La risa que escapaba de sus labios era una melodía nueva para mí, una canción que no sabía que anhelaba escuchar. Pero el momento se tornó trágico cuando ella tropezó y cayó. El eco de su llanto resonó en mi pecho como un tambor. No sabía cómo reaccionar. Nunca había sido bueno con las emociones. Me sentí extraño, como si una ola de compasión me ahogara. A medida que pasaron los días, Lucía se convirtió en mi ancla, una chispa de luz en mi tormenta personal. Pero había algo más, algo oculto en su historia. Un secreto. Un misterio que no lograba descifrar. Hablaba de su madre, una mujer valiente que había partido sin aviso. En sus palabras, había un dolor profundo, como una herida abierta que nunca sanaría. La veía sonreír, pero las sombras bailaban detrás de sus ojos. Esa noche, mientras miraba el cielo estrellado desde la ventana de mi oficina, un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué ocurriría si Lucía no regresara al día siguiente? ¿Qué pasaría si me permitía sentir algo más que indiferencia? Sabía que no podía mantenerme alejado. La verdad me abrazaba y la lucha dentro de mí se intensificaba. Al final del día, no podía seguir siendo el hombre que no cree en el amor, pero el universo tiene su propio plan. A la mañana siguiente, al llegar al pueblo, un grupo de personas murmuraba en la plaza. Sus rostros reflejaban preocupación y miedo. La noticia corrió como fuego entre los árboles: Lucía había desaparecido. Mi corazón se detuvo. Las dudas y temores se convirtieron en una tormenta dentro de mí. No sabía dónde buscar ni a quién preguntar, pero una cosa era clara: no podía perderla. Nunca había sentido tanto miedo en mi vida. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegurar que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estás allí, dale al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y dime en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectar. La plaza estaba llena de murmullos y miradas nerviosas. Las sombras de los árboles se alargaban, como si quisieran abrazar el miedo colectivo que se apoderaba del lugar. Me empujé a través de la multitud, buscando en cada rostro un indicio, una pista que me llevara a Lucía. El aire era frío y denso, y mi corazón latía con una urgencia que no había conocido antes. Pude escuchar fragmentos de conversación: jugaba con su perro. Nadie la ha visto desde la mañana. La desesperanza empezaba a abrirse paso en mi pecho. Comenzaba a comprender que no estaba preparado para enfrentar esta posibilidad. En un acto casi automático, me acerqué a uno de los hombres que había visto jugando con Lucía en días pasados. Su nombre era Pedro, un agricultor de manos callosas y sonrisa fácil que siempre parecía conocer a todos en el pueblo. Pedro, ¿has visto a Lucía? Por favor, dime que la has visto, le imploré, mi voz sonando más desesperada de lo que pretendía. El hombre bajó la mirada, y eso fue suficiente. La vi ir hacia el bosque, persiguiendo a su perro. Pero eso fue hace horas.
Su voz se apagó, dejando atrás la esperanza de que todo estuviera bien. Sin pensarlo, giré sobre mis talones y empecé a correr hacia el bosque. La ruta estaba llena de barro, el clima no ayudaba y la bruma comenzaba a descender, tejiendo un manto gris sobre el paisaje. Lucía había hablado de esos árboles, de los secretos que escondían. Parecía una aventura mágica para ella, pero esta vez era una búsqueda desoladora. Cuanto más me adentraba en el bosque, más podía sentir la soledad que lo impregnaba. Los sonidos del pueblo se desvanecieron, y todo lo que quedaba era el susurro del viento y el crujido de las hojas bajo mis pies. ¿Qué si no lograba encontrarla? Esa idea hacía que mi respiración se volviera irregular. No estaba preparado para perder a alguien que apenas había comenzado a descubrir su mundo, y entonces vi algo. Un destello de color entre los troncos oscuros, una cinta de su cabello. Corrí hacia ella, el pulso acelerado en mis venas. Lo que pensé que sería un alivio se convirtió en un poderoso sentimiento de impotencia. Mis brazos se sintieron vacíos, incapaces de contener el miedo que comenzaba a asfixiarme. Lucía, Lucía, grité. Mi voz resonó en el silencio, y mi temor se multiplicó, envolviéndome en una bola de angustia. El eco de mi propia desesperación me devolvió la sensación de pérdida. ¿Qué se suponía que haría si no la encontraba? ¿Cómo podría vivir con el peso de no haber estado allí para protegerla? De repente, escuché un sonido a lo lejos. Era un sollozo suave, como el llanto de un pájaro perdido, y me detuve. Mi corazón se aceleró una vez más. Era ella. No sabía cómo lo sabía, pero esa pena resonaba en lo profundo de mi ser. Seguí el sonido, cada paso me acercaba más. La vislumbré, sentada contra un árbol, con las rodillas abrazadas y la cabeza gacha. No parecía la niña vibrante que había iluminado mi vida en apenas unos días. Su rostro estaba empapado en lágrimas, y el dolor que emanaba de ella me atravesó como un rayo helado. Lucía. Le llamé suavemente, acercándome. Mi voz, un susurro, se mezclaba con el aire espeso del bosque. Cuando levantó la vista, me encontré con unos ojos que ardían por el hache de no comprender su propio sufrimiento. Era un reflejo de su tristeza, y eso me rompía en mil pedazos. ¿Por qué no me dijiste que estabas tan triste?, pregunté, sintiendo que las palabras apenas se sostenían. ¿Qué te pasa? La niña se encogió más, y lo supe en ese instante, había algo más profundo detrás de su llanto. No solo se había perdido, estaba enfrentando un dolor que había traído consigo desde mucho antes. Mi mamá siempre decía que debía ser fuerte, murmuró, sus labios temblando. Pero hoy todo se siente tan oscuro, un nudo se formó en mi garganta. Tenía que encontrar la manera de ayudarla, de ser el bastión que había faltado en su vida hasta ahora. Pero, ¿cómo enfrentaría yo mis propios miedos y fragilidades? ¿En el intento de rescatar su espíritu? Nunca había intentado consolar a nadie, y mucho menos sentir empatía hacia el dolor ajeno, y entonces, ocurrió algo inesperado. La niña extendió su mano temblorosa hacia mí, como si buscara un refugio en medio de su tormenta. Me puse de rodillas a su nivel, podía sentir su angustia pero, ¿podría ofrecerle el consuelo que necesitaba? Extendí mi mano hacia la suya, y en ese simple gesto, un hilo de conexión se formó entre nosotros. No sabía qué pasaría después. Pero en ese instante, mientras sosteníamos nuestras manos, parecía como si todo el miedo y la tristeza del mundo pudiera disiparse. O tal vez, solo tal vez, podríamos encontrar el camino hacia la luz juntos. Sin embargo, antes de poder encontrar la calma, el sonido de unas hojas crujientes hizo que nos sobresaltáramos. Al girar, vi a un extraño que emergía entre los árboles, su figura oscureciendo todo el bosque y algo en su mirada indicaba que su intención no era buena. Mi corazón se detuvo. ¿Qué tenía reservado ese nuevo personaje para nosotros en medio de nuestra búsqueda de luz? El extraño avanzó, su silueta se recortaba contra la tenue luz que apenas lograba filtrarse entre las ramas. Llevaba un abrigo oscuro que ondulaba con cada paso y su rostro era sombrío, las sombras lo envolvían, como si escondiera más de lo que se podía ver. Atraído por la escena, su mirada se posó en Lucía primero, y al instante sentí que un escalofrío me recorría la espalda. ¿Qué hacen aquí, niños?,
preguntó, su voz era profunda y resonante, pero carecía de calidez. Lucía se encogió aún más, apretando su mano contra la mía como si fuera un salvavidas en medio de un diluvio. No queremos problemas, respondí, intentando sonar firme para protegerla del desconocido. Tranquilo, no busco pelea, dijo, sin por ello sonar tranquilizador. Pero deberías saber que este bosque tiene secretos que no son para niños. Su advertencia era inquietante, el aire a nuestro alrededor se volvió pesado y frío, como si el bosque mismo respirara ansioso ante su presencia. Miré a Lucía, sus ojos reflejaban un temor puro, casi tangible. No podía permitir que ese hombre la intimidara. Lucía y yo solo estamos buscando a su perro, dije intentando mantener la calma. No hemos hecho nada malo. No sabía si mis palabras eran convencidas o simplemente un intento desesperado por mantener a raya al extraño. Un perro, claro, respondió él, su tono cambió, como si estuviera evaluando la situación. Pero a veces, las pérdidas van más allá de un simple animal. Tal vez deberías regresar a la plaza, los adultos pueden ayudarla más que tú en este momento. Sus palabras eran un enigma y un desafío. Algo en su mirada me hizo sentir que sabía más de lo que decía, que quizás su presencia aquí no era casual. La necesidad de proteger a Lucía me llevó a dar un paso al frente, levantando la cabeza con determinación. No, no nos iremos. Si estás aquí por alguna razón, deberías saber que yo cuidaré de ella. Mi solidaridad era pura, cruda, y sin saberlo, también era desafiante. El hombre mantuvo la mirada, y el silencio se alargó entre nosotros como un hilo tenso a punto de romperse. Finalmente, una pequeña sonrisa se asomó en sus labios. Interesante, quizás no seas tan inocente como pareces. Aún así, había un trasfondo oscuro en su actitud. Fue en ese instante que escuché el latido de mi propio corazón, resonando con las palabras no dichas entre nosotros. ¿Por qué sentía que él podía ser parte de un peligro del que aún no estaba del todo consciente? Sentí en mi pecho como un nuevo miedo se levantaba como un monstruo, amenazando con aplastar la pequeña chispa de esperanza construida en mi conexión con Lucía. Quiero irme, murmuré a Lucía, apretando su mano con más fuerza. Ella sintió, sus ojos agradecidos por mi firmeza. Es fácil perderse en este lugar, continuó el extraño, la sombra de su sonrisa ahora era una mueca. El bosque tiene su forma de atrapar a quienes se sienten solos. ¿A quiénes iba dirigido su comentario? La conexión entre su mirada y la de Lucía parecía resonar en un eco profundo, uno que hacía eco de un sufrimiento oculto. No estoy aquí para darte miedo, niño. Pero recuerda, a veces, los verdaderos monstruos no son lo que parecen. Sin dejar de mirar a Lucía, que aún se encogía contra mí, su figura comenzó a desvanecerse entre los árboles. Parte de mí quería quedarme, ofrecerle otra oportunidad, preguntarle lo que sabía. Pero el instinto de protección fue más fuerte, presioné la mano de Lucía y nos di la vuelta. Debemos irnos, dije, empujándola suavemente, comenzando a caminar a través de las hojas crujientes bajo nuestros pies. Pero a medida que nos alejábamos, sentí la sombra del extraño aún pesando sobre mí, haciéndome dudar si realmente habíamos escapado del peligro o simplemente estábamos corriendo hacia algo más oscuro. Cuando finalmente alcanzamos el límite del bosque, la plaza iluminada se extendía ante nosotros, como un oasis de luz en la oscuridad que habíamos dejado atrás. Pero un frío persistente en el aire. Recordaba que no todo estaba bien. Con la plaza llena de murmullos, su rostro familiar no era la única cosa que anhelaba encontrar. Emociones confusas y múltiples peligros parecían esperar entre los árboles. Lo que había comenzado como una búsqueda para encontrar a Lucía se convirtió en una lucha más grande, la búsqueda de la verdad, de un lugar seguro, y una necesidad de sanar no solo nuestra relación, sino también las heridas ocultas que, quizás, ninguno de los dos había aprendido a enfrentar del todo. Antes de poder darme cuenta, mis pensamientos se detuvieron cuando vi a Pedro al otro lado de la plaza. Su mirada me encontró y, apenas cruzándonos, su expresión cambió, como si lo que más anhelaba era advertirme de algo que no sabía. Caminé hacia él, el rostro pálido por las indicaciones que tan de repente daba. Pero antes de que pudiera decir algo, una serie de gritos resonaron.
El caos rompiendo el momento tranquilo en el que buscábamos calma, y en ese instante, supe que nuestra búsqueda apenas había comenzado. La plaza, antes llena de movimiento festivo, se había transformado en un torbellino de pánico. Gritos de terror y confusión inundaron el aire, convirtiéndose en una cacofonía de misterio y ansiedad. Lucía se aferró a mi mano con la fuerza de un torrente, sus ojos amplios reflejaban el hambre de respuestas que ambos teníamos en este nuevo caos. Pedro se acercó, su rostro aún más pálido. Emilia ha desaparecido, gritó, la desesperación ahogando su voz, una angustia palpable que ofrecía una instantánea de su dolor. No la encuentro, estaba aquí, bailando, y ahora no está. Mi corazón se detuvo un instante. Por un momento, todo el miedo a lo desconocido que habíamos sentido en el bosque quedó eclipsado por la realidad desgarradora del momento. Emilia, una niña dulce y llena de vida, había sido parte de nuestras risas y días de sol. ¿Cómo había podido desaparecer tan repentinamente? Vamos a buscarla, respondí, el impulso de proteger a todos convirtiéndose en un grito silencioso en mi interior. Sacudí la mente que aún temía al extraño en el bosque. Ahora era otro tipo de monstruo el que acechaba, uno que provocaba la angustia tangible en la plaza. Estaba por la fuente, murmuró Pedro, apuntando con un dedo tembloroso hacia el punto donde la luz titilante danzaba sobre el agua. Desprendí la mano de Lucía y empecé a correr, pero me detuve. No, tenemos que ir juntos, debemos permanecer juntos. Aún sin entender del todo, sabía que, en este instante, la unidad era nuestra mayor fortaleza. Lucía asintió con decisión. Había una chispa de valentía en su mirada que me reconfortó. El pánico se desvanecía lentamente, reemplazado por un empoderamiento compartido. Llenos de una determinación fría, nos dirigimos a la fuente. La luz de las farolas iluminaba el lugar, pero el reflejo del agua parecía burlarse de nosotros. Emilia no estaba. El bullicio de la plaza ahora se había apoderado de la idea de grandes peligros invisibles. Miré a mi alrededor en busca de cualquier señal, mientras el susurro del extraño resonaba en mi mente, como un eco de advertencia. Necesitamos preguntar a la gente, dijo Lucía, su voz firme. El simple hecho de que ella pudiera pensar de manera tan clara era un rayo de esperanza en medio de la tormenta emocional. Comenzamos a interrogar a los que estaban cerca, pero las respuestas eran solo murmullos confusos. La desesperación había extendido su sombra sobre la plaza. Vi algo raro, dijo una mujer mayor, su voz temblorosa al hablar. Un hombre con un abrigo largo, se llevó a una niña, pensé que solo estaba jugando, la sangre se me congeló. Era como si el mundo se hubiese detenido en ese instante. ¿Qué hombre?, pregunté, mi voz temblorosa pero apretándola con fervor. No lo sé. Solo parecían conocidos. Como si ella confiara en él. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras recordaba lo que había visto. La idea de que el extraño pudiera haber estado relacionado de alguna manera con la desaparición de Emilia parecía más aterradora que cualquier oscuridad del bosque. De repente, un grito más profundo resonó en la distancia. Un eco familiar. Era Emilia. El susurro de su risa se coló en el aire y, por un instante, la esperanza floreció en nuestros corazones. La seguimos, atravesando la plaza, mientras la multitud se desvanecía detrás de nosotros. Emilia. Estamos aquí, gritamos al unísono mientras corríamos hacia la voz. La desesperación de la gente nos envolvió, pero el temor por lo que podría estar al acecho era aún más fuerte. Cruzamos hacia un callejón oscuro que daba al parque. El espacio estaba cubierto de sombras, un contraste aberrante con la brillantez de la plaza aún más allá. Había un pequeño grupo reunido en lo que parecía ser un círculo. Corrí hacia ellos, mi corazón latiendo en mi pecho como un tambor apresurado. Lo que vi allí hizo que mis ojos ardieran. Emilia estaba en el centro, riendo entre un grupo de niños, atrapada en la alegría de un juego que parecía sacado de un cuento, pero que en realidad era un elaborado engaño, un ladrón de momentos felices en una noche decididamente sombría. Respiré aliviado de ver su sonrisa, pero el eco de una risa que no era la suya flotó en el aire. La visión del extraño hizo palidecer mi aliento. Estaba de pie al borde del grupo, sus ojos oscuros brillaban como faros perplejos en la noche. ¿Qué sabe de todo esto?,
resonó mi pensamiento, como un mantra angustioso. Quien sabía que otro secreto se tejía en el aire, el caos de la noche había tomado un nuevo rumbo. La verdadera travesura empezaba, y con un sentido renovado de peligro, agradecí que Lucía estuviera a mi lado. Pero aún así, me preguntaba si la conexión entre nosotros era lo suficientemente fuerte para desafiar las sombras que nos acechaban. Y si el verdadero monstruo en esta historia no era el bosque, sino lo que se escondía en nuestro interior. Avancé decididamente hacia Emilia y el grupo, decidido a rescatarla, pero con un temor creciente que me decía que las sombras aún no habían terminado de revelarse. El aire estaba impregnado de risas inocentes, pero bajo esa capa de alegría resplandecía un malestar insidioso, la sensación de que no todo lo que relucía era oro. Mientras me acercaba a Emilia, mi mente se debatía entre el alivio y el terror. Aquel extraño seguía allí, observando con una expresión que me helaba la sangre. Emilia, grité una vez más, intentando que su atención se posara en mí. Ella, en medio de su risa, giró la cabeza y, por un momento, nuestros ojos se encontraron. Vi algo en su mirada, una chispa de reconocimiento inicial que pronto se transformó en confusión. Antes de que pudiera correr hacia ella, el extraño hizo un gesto, suavemente, como si interrumpiera el frágil hilo del tiempo. Es solo un juego, dijo, su voz suave pero autoritaria. No hay nada de qué preocuparse. Instintivamente, mis músculos se tensaron. Esa misma voz parecía chocar contra el eco de advertencias no pronunciadas, mientras la multitud alrededor de Emilia se dispersaba, atraída por las risas de otros niños y la suavidad del juego que prometía ser inofensivo. El extraño se movió hacia mí. Detrás de él, mis amigos murmuraban, incapaces de decidir entre quedarse al margen o actuar. La tensión en el aire se volvió palpable. ¿Quién eres?, pregunté, la voz apenas saliendo de mi garganta. La incredulidad nublaba mi juicio, y la necesidad de proteger a Emilia se agigantaba en mi pecho. Soy un amigo, respondió él con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, un gesto que me resultó inquietante. No debes temerme. Emilia está a salvo aquí, disfrutando de un momento especial. La forma en que lo decía, con tanta calma, solo intensificaba mi inquietud. Emilia, llamé de nuevo, acercándome, pero el extraño levantó una mano. Su presencia era como una barrera invisible, el ambiente parecía cargarse de electricidad. No la lleves, por favor, intercedió una niña de cabello rubio que había estado jugando junto a Emilia. Ella quiere quedarse. Estamos en el mejor juego del mundo. Sus palabras se entrelazaban con un tono inocente, pero contenían una convicción que se sentía inquietantemente errónea. No es un juego, grité, alarmado. Emilia, ven aquí. Tienes que venir con nosotros. Mis palabras resonaron bajo el crecientemente denso cielo de la noche, pero algo en el rostro de Emilia había cambiado. El brillo de su sonrisa se volvió tenue. Se giró hacia el extraño como si lo viera por primera vez. El caos de risas se desvanecía a su alrededor y su mirada se perdió en un rincón de la oscuridad. Esa ausencia de comprensión me preocupó más que cualquier amenaza. Es solo un juego, ¿verdad, Emilia?, la niña respondió, buscando apoyo en su amiga. Pero lo que debió ser una afirmación tranquila se convirtió en un grillete que atrapaba el corazón. La conexión que una vez compartimos como amigos se estaba debilitando, la angustia se adueñó de mí, recorría mis venas como un veneno lento. En ese instante, supe que el verdadero peligro no era solo el extraño, sino también el juego que lo había arropado. Un juego que podía estar manipulando a Emilia con hilos invisibles. ¿Por qué no quieres venir?, preguntó la voz dulce, aguda, con la curiosidad natural de una niña. El eco de su tono parecía resonar en cada rincón de la plaza, y con cada palabra, el peligro se convertía en una sombra más intensa. La mirada de Emilia lo decía todo. Su confusión estaba empezando a ceder al encantamiento que parecían tener sobre ella. Lucía, que había estado observando en silencio, parecía acumular valor. Se acercó un paso más, su mirada desafiante. La verdad es que este juego no parece correcto. Emilia, ven con nosotros, ahora. Su voz, a pesar de su juventud,
Resonaba con la firmeza de alguien que había enfrentado sombras mayores. El extraño hizo un movimiento, repentinamente más amenazante. Materializar tus temores no fortalecerá ni tu amistad ni su juego. Las respuestas que buscas no están aquí. Su tono era un portador de un mensaje oscuro, algo que alteró el entorno y convirtió el aire en un sueño frío. Emilia, volví a gritar, sin poder contenerme. Tú eres más fuerte de lo que crees. Todo el mundo se está preocupando por ti. Ven con nosotros y terminemos con esto. La sonrisa de Emilia titubeó. En sus ojos vi un destello de reconocimiento, un rayo de la amistad que nos unía, y en ese instante comprendí que podía haber una rendija de esperanza, una manera de rescatarla de las garras de aquel extraño. Pero antes de que pudiera avanzar, una risa resonó, una risa diferente, una que no pertenecía ni a Emilia ni a aquellos niños. Era profunda, burlona, y las luces alrededor comenzaron a parpadear. La plaza, ahora oscura y temida, parecía retumbar. La tensión se disparó, la amenaza en el aire era uno de aquellos monstruos que nunca imaginamos enfrentar, uno que ya no estaba en las sombras. Comprendí al fin que estábamos todos atrapados en un juego más grande, y para rescatar a Emilia, necesitaríamos enfrentarnos no solo al extraño, sino a nuestros propios miedos y deseos ocultos. La noche apenas comenzaba a revelarse, y con cada latido de mi corazón, la urgencia se palpaba en el aire. ¿Seríamos capaces de romper las cadenas del juego que mantenía a Emilia cautiva, o nos perderíamos en la oscuridad que se avecinaba? El eco de la risa burlona reverberó en la plaza, y los cuerpos de mis amigos, que antes habían buscado apoyo en la familiaridad del juego, ahora temblaban visiblemente. Una sensación de confusión y desesperación invadió el aire, ya no éramos solo un grupo de niños jugando. Estábamos atrapados, prisioneros de un laberinto retorcido que prometía perder incluso a los más valientes. Emilia, volví a clamar, pero esta vez mi voz sonaba como un susurro perdido en la bruma de la oscuridad que se cernía sobre nosotros. La mirada de la pequeña se desdibujaba, como si un velo traslúcido la separara de la realidad, y la niña dorada a su lado seguía insistiendo, atrapada en el mismo hechizo que acechaba a Emilia. El extraño pasó un brazo alrededor de los hombros tibios de Emilia, su gesto desbordante de una cercanía que provocaba escalofríos. Al observar su sonrisa, vi en sus ojos una chispa de fascinación que congeló mi esperanza. ¿Cómo podía un juego influir tanto en ella que la hacía olvidar quién era, lo que el futuro podía depararle si solo se liberaba de esta trampa? De repente, el rostro de Lucía se iluminó con una idea. «Formemos un círculo», gritó, asumiendo el liderazgo entre nuestro grupo, su corazón palpitando fuerte y claro por el compromiso que habíamos forjado a lo largo de años de amistad. Si estamos juntos, podemos romper lo que sea que este hombre esté tratando de hacer. Desesperados, nos unimos, formando un círculo alrededor de Emilia y el extraño, mientras un viento frío comenzaba a soplar, llevándose consigo los murmullos de la multitud. La luz de la plaza, que había sido tan brillante y cálida, se volvía opaca, oscureciendo aún más la situación. Emilia. Gritamos juntos, recuerda cómo nos divertimos antes, recuerda nuestro picnic, los juegos, la risa. Buscábamos con todas nuestras fuerzas alcanzar la esencia de la niña que habíamos conocido, para recordarle el amor y la alegría que nunca debió abandonarla. El extraño frunció el ceño. No deberías hacer esto, dijo, su tono ahora enojado, y la sombra a su alrededor pareció moverse, arruinando la ilusión de seguridad en la plaza. Emilia, en ese instante, titubeó. El brillo en sus ojos vaciló y un leve temblor la recorrió. Fue un pequeño destello, una oportunidad que sentimos surgir, pero el extraño no debía estar dispuesto a ceder tan fácilmente. Su mano se movió como un rayo, y en un instante, la respuesta fue la oscuridad. Un grito ahogado resonó en mi interior, y la realidad pareció quebrarse. Emilia, lucha. La impotencia en mi voz tuvo una repercusión, como si el eco se adentrara en su corazón. Estamos contigo, no te dejes atrapar. En un giro inesperado, el brillo de la luna se filtró entre las nubes, iluminando brevemente el círculo que habíamos creado. Un día, había tenido un sueño en el que Emilia y yo éramos aves libres, volando sobre paisajes salvajes, y sentí que debía obligar a nuestra amistad a renacer en este momento.
Eres valiente, y no estás sola, continué, embriagado por la esperanza y la desesperación. Recuerda todos esos momentos que compartimos, Emilia. Las palabras parecieron resonar en la profundidad de su memoria, y por un instante, la conexión entre nosotros se hizo palpable. Con un leve susurro de su nombre, el aire a su alrededor comenzó a cambiar, como si su espíritu luchara contra el yugo del extraño. El extraño hizo un movimiento furioso, la risa burlona de nuevo retumbó en la plaza, esta vez una risa de rabia que borró lo poco de esperanza que había florecido. No iba a rendirse fácilmente. Este juego no necesita amor ni amistad, solo lealtad a sus reglas, afirmó él con un tono helado. Y lo que deseen no existe aquí. Algo en su voz me hizo sentir un escalofrío. Aquellas palabras, no solo eran una advertencia, sino una maldición velada que afirmaba que, en efecto, íbamos a perder. Emilia, ven con nosotros. Lucía imploró, frunciendo el ceño, buscando romper el hechizo que nos mantenía cautivos. El extraño, incapaz de contener su furia, extendió su mano hacia nosotras. En respuesta, el viento se levantó, soplando desesperadamente mientras las luces comenzaron a parpadear y se arremolinaban a nuestro alrededor. No, grité, sujetando a Lucía y a los demás, sintiendo cómo ese lazo se intensificaba. Pero en el fragor de la batalla entre el bien y el mal, la risa burlesca se entremezcló con la oscuridad amenazadora, y el sonido se fue apoderando de la plaza, como si tuviéramos que atravesar más de una barrera para liberar a Emilia. La angustia llenó mi pecho y el tiempo pareció detenerse. La oscuridad se alzó alrededor de nosotros, pero dentro había una chispa de luz, en nuestra unión, en nuestra fe en la amistad. Esa fuerza era el puente que necesitábamos atravesar el abismo. Y, mientras la plaza se sumía en su pesadilla, una nueva revelación me llegó como un torrente. No solo estaba luchando por Emilia, sino por todos nosotros y nuestras esperanzas compartidas. Y aunque la sombra parecía ganar terreno, si el amor existía aquí, entonces había aún una manera de recordarlo y usarlo. A medida que el caos alcanzaba su clímax, sentí un susurro en mi corazón, recordándome que la lucha no solo era por rescatar a Emilia, sino por redimir a todos nosotros, enfrentando el desconocido temor que cada uno llevaba dentro. La noche aún revelaría sus secretos, y la última jugada apenas comenzaba a jugarse. El vórtice de oscuridad se intensificó y nuestras voces eran un eco ahogado en el corazón de la tormenta. Cada ráfaga de viento parecía contener los gritos de nuestras esperanzas mientras el extraño se erguía como un monolito amenazador. Los rostros de mis amigos, los que alguna vez irradiaban alegría, se tornaban en máscaras de miedo, y comprendí que el tiempo se estaba agotando. Emilia, recuerda, volví a clamar, pero ahora mi voz estaba colmada de un pánico palpable, como si el peso de la situación pudiera romper cualquier atisbo de unión que habíamos forjado. La luz de la luna luchaba por penetrar la negrura que nos envolvía, transformándose en una tenue esfera dorada, un faro que parecía guiarnos en la oscuridad. En ese preciso momento, sus ojos dorados, que alguna vez brillaron con la inocencia de la confianza, se encontraron con los míos. Allí había un abismo, una lucha entre la niña que conocíamos y la sombra que intentaba anidar en su alma. La desesperación se mezcló con la esperanza en un cóctel visceral. Sé quién eres, Emilia, murmuré, mientras la luz titilante seguía danzando en nuestras manos entrelazadas. Puede que te sientas perdida, pero tu fuerza está aquí con nosotros. Recuerda aquellos días en que soñábamos con aventuras. Eras la reina de nuestro cuento. Los ojos de Emilia parpadearon, revelando un destello de reconocimiento en sus profundidades, y vi que el extraño, como un depredador que siente su presa más desamparada, empezó a retroceder. La magia de nuestros recuerdos empezó a resquebrajar el control que había tejido a su alrededor. El círculo de amistad que habíamos formado se volvió un talismán, un pacto de amor inquebrantable contra la oscuridad que lo acechaba. Pequeña, recuerda tu risa, continué y el viento pareció aflojar su agarre por un instante, como si la misma brisa estuviera a favor de nuestro deseo. Recuerda el sol dorado de los campos, los días llenos de juegos y risas. Tienes todo este amor, y es tuyo. Fue entonces que escuché un ligero sollozo, y no sabía si provenía de Emilia o de mí. La esperanza y el dolor, entrelazados en un solo ser, nos recordaban que la vulnerabilidad era parte del viaje. Si ella luchaba,
nosotros también. ¿Por qué me atormentas?, preguntó Emilia, su voz apenas un susurro. Aquel giro en su expresión fue un pequeño resquicio de fortaleza. Porque nos importas, respondí de inmediato. Esta oscuridad no nos separará. Eres un rayo de luz en nuestras vidas, y no te dejaremos caer. El extraño, viendo cómo Emilia comenzaba a liberarse del hechizo, dio un paso adelante, bloqueando nuestras palabras con una feroz risa, burlándose de lo que consideraba un acto de debilidad. ¿Acaso crees que el amor puede vencer el juego? Es tan efímero como el aire. Se burló, su voz resonando como un trueno en el cielo nocturno, pero mientras el eco de su risa se esparcía, sentí que la luz en el corazón de Emilia comenzaba a brillar con más fuerza. El círculo de amigos empezó a pulsar con energía renovada, nuestra unión convirtiendo cada susurro de amor en una poderosa declaración. Siempre hay esperanza. Gritamos todos a una, mientras el vínculo entre nosotros se fortalecía, envuelto en una sinfonía de promesas no cumplidas y deseos compartidos. Al sentir cómo la energía se alimentaba de nuestras emociones, el extraño apretó los dientes. No puedes romper mis reglas, escupió con ira. Si hay amor, entonces hay una nueva regla que tú no conoces, respondí, sintiendo que las palabras se convertían en una espada afilada, incisiva y plena de confianza. Y, mientras sostenía la mirada de Emilia, su rostro comenzó a despejarse de la niebla que lo envolvía. Fue un momento fugaz, pero creí ver una sonrisa empezar a asomarse en sus labios. El recuerdo de su esencia humana brillaba resplandeciente, desdibujando las garras del extraño. Sin embargo, sabíamos que esto era solo el principio. El extraño, ahora visible como una sombra temblorosa, parecía tambalearse ante la fuerza de nuestra unión. Pero antes de que pudiera desmoronarse por completo, en un arrebato de furia y desesperación, alzó ambas manos. La plaza tembló, y un grito rasgador emergió de sus labios, una advertencia clara de que el juego apenas comenzaba. La tristeza y el miedo se entrelazaron en el aire, pero el amor, ese impulso salvaje que habíamos alimentado juntos, surgió como una llama, y supimos que debíamos prepararnos para la verdadera prueba que se avecinaba. Y en ese instante, mientras buscaba con la mirada a cada uno de mis amigos, la realidad se tornó aún más oscura, los rostros de quienes alguna vez habían sido nuestros espíritus libres comenzaban a desvanecerse, ahora convertidos en otredades bajo el hechizo del extraño. ¿Podría ser que enfrentáramos el peor de los miedos? ¿La pérdida de quienes alguna vez amamos? La plaza se convirtió en un tabernáculo de sombras danzantes, y el tiempo se expandió como el eco de un canto lejano. Había un costado de la vida, una verdad aún por descubrir, y antes de que pudiera buscar más respuestas, un nuevo clamor resonó en el fondo de la plaza. ¿De veras crees que podrás salvarla?, preguntó una nueva voz, profunda y seductora, haciendo temblar hasta la última fibra de mi ser. Era un nuevo desafío, y la lucha se acababa de intensificar. La plaza se tornó en un caos reverberante mientras la sombra del extraño pulsaba, sus ojos centelleando con una mezcla de desafío y desdén. La nueva voz que había surgido traía consigo una carga pesada, como si las palabras Temselves fueran corrosivas, capaces de desbaratar toda esperanza. Miré a mis amigos, sus rostros transformados en máscaras de incertidumbre, el tiempo se había vuelto una tela de araña que nos aprisionaba, apretando con cada segundo que pasaba. ¿Quién eres tú?, grité, sintiendo que cada palabra era un acto de resistencia. La oscuridad pareció reírse de mi desafío, resonando en el aire como si estuviera burlándose de nuestro valor. Miré a Emilia, intentando desesperadamente mantener la conexión que habíamos construido. Su mirada estaba nublada, la batalla interna aún no había terminado. Soy el guardián de los secretos de la oscuridad, declaró el extraño, su voz vibrante como un tambor lejano. Y esta niña, esta esperanza etérea que tú tratas de aferrar, es solo un peón en un juego mucho más grande. Sus palabras desnudaron lo que en su esencia temía, la verdad de que todo lo que habíamos construido podría desvanecerse en un instante. No es un peón. Es nuestra amiga y la mejor parte de nosotros, replicó Tomás, alzando su voz, su furia rozando a medida que su corazón se enfrentaba a la desesperación. Pero la sombra simplemente se rió, un sonido frío que traía consigo un escalofrío gélido. Azarosa ese corazón, pequeño.
Ya he desmantelado muchos corazones, y este no será la excepción. La niña anida mis secretos envuelta en ilusiones y recuerdos distorsionados. Era una revelación aterradora, llena de matices oscuros. Podríamos enfrentarnos al monstruo que creía tener el control absoluto sobre sus mentes. Sostenía la mano de Emilia con fuerza, palpitando el calor de su energía fluyendo entre nosotros. No puedes tenerla, le susurré, mi voz temblando entre la determinación y el pánico. No puedes tomar lo que no te pertenece. Así que esto es lo que has decidido, dijo el extraño, lentamente desdibujando su figura al tiempo que una nube de oscuridad crecía a su alrededor. Pero recuerda, en este juego de sombras, la única verdad es que el amor se sostiene por un hilo. Si ese hilo se rompe, todo lo que te importa caerá al abismo. Las palabras eran un eco aterrador que reverberaba por la plaza. Un profundo dolor comenzó a anidarse en mi pecho como un nudo apretado. El miedo a perder a Emilia se hacía presente, formando un abismo insondable entre nosotros. Pero recordé esos días soleados, las carcajadas en el campo, el brillo en sus ojos. Las memorias eran un escudo contra la oscuridad. Emilia, la llamé, desesperándome por encontrar su mirada clara, recuérdame. Recuérdanos. No permitas que su sombra te consuma. Estamos contigo. Fue entonces cuando noté que aquellos a quienes amaba los rostros de mis amigos comenzaron a parpadear en una serie de flashes, como si la esencia de sus seres empezara a fragmentarse por la presión de la oscuridad que los envolvía. Nos quedamos inmóviles, sintiendo la presión del tiempo, preguntándonos quién estaría dispuesto a sacrificar más. Justo cuando el aire se volvió pesado y la sombra se espesó, una luz comenzó a brillar entre Emilia y el extraño, un destello efímero como un faro en medio de la tormenta. ¿Qué es eso?, se preguntó el extraño mientras su sonrisa se desvanecía. ¿Acaso todavía crees que hay esperanza? La risa se apagó rápidamente, dejando lugar a un pánico palpable. La conexión entre nosotros toma fuerza, elevándose como un grito en la noche. Sin embargo, ese momento de luminiscencia era frágil, un hilo que pendía de un solo cordón. La batalla estaba lejos de terminar, y la oscuridad luchaba para reclamar su premio. Cada pulso de Emilia resonaba como un fenómeno cósmico, y el extraño empezaba a encogerse, como si la llama de nuestra unión se alzara una vez más. Teníamos que luchar, enfrentarnos a la inevitable caída, un duelo entre luz y sombra que no habíamos elegido. Pero que no podíamos eludir, y mientras la luz crecía, una risa gutural emergió de la oscuridad. Bien, que así sea, dijo el extraño, y de repente, el suelo comenzó a temblar con una fuerza inesperada, haciendo que todos cayeran hacia atrás. Pero recuerda, cuando la sombra se extinga el verdadero horror será liberado. El abismo ante nosotros no solo contenía incertidumbre, había una verdad que ignorábamos, un secreto que se retorcía en la oscuridad. Las palabras del extraño retumbaron en mi mente, y me di cuenta de que la pesadilla apenas estaba por comenzar. ¿Qué custodiaba realmente la oscuridad? ¿Era solo el principio de la tormenta que aún se desataba bajo nuestros pies? El suelo seguía temblando como si el centro de la tierra estuviese furioso, y las grietas comenzaban a abrirse en la plaza, dejando entrever un vacío oscuro y profundo. La risa del extraño se convirtió en ecos escalofriantes, resonando en nuestras mentes y llenando el aire con un frío que se apoderaba de todo. Mis amigos y yo luchamos por mantenernos de pie, pero la fuerza del temblor se volvió imparable. Emilia, grité, mi voz cortándose entre el caos. Ella, tensada en su lugar, parecía como si una lucha interna estuviese ardiendo dentro de ella. Los ojos de la sombra se centraron en ella, voraces. Resiste. Recuerda quién eres. La luz que emanaba entre ellos titilaba, como una pequeña vela ante una tormenta. Noté que la expresión de Emilia cambiaba, luchando contra la sombra que la envolvía. Los recuerdos empezaron a contradecirse en su mente, imágenes de nuestro grupo riendo, jugando en el campo durante un día soleado. El afecto eran las raíces que esperaban resistir ante el embate de la oscuridad. No eres solo luz. Eres fuerza, amor, tú eres nuestra esperanza, exclamó Tomás, y las palabras parecieron hacer eco en el aire, resonando a través del miedo que nos cobijaba. El extraño se encorvó como si una ráfaga de viento helado lo asestara, pero su mirada continuaba fija en Emilia.
Tienes razón, dijo, con un tono que parecía desafiante, pero las sombras sembrarán dudas, y cada uno de ustedes caerá, uno a uno, con un movimiento de su mano, las grietas del suelo comenzaron a abrirse más, como bocas hambrientas listas para devorar todo lo que quedara. Las luces de la plaza parpadeaban, y la multitud, que una vez nos rodeó, ahora se desvanecía en la confusión, dejando solo la desesperanza y el caos que emergía. ¿Qué es esto?, grité, mirando en torno a mí mientras las sombras avanzaban, como tentáculos, tratando de alcanzar a Emilia. Cada centímetro que cedíamos nos hundía un poco más en la oscuridad, con el peligro inminente de ser tragados por lo desconocido. Fue entonces que un impulso de energía se disparó dentro de mí. Sin pensar, di un paso al frente. No podemos rendirnos. No vamos a dejar que te lleves a Emilia. Con el corazón latiendo como un tambor, levanté mi mano, empeñado en formar un escudo que pudiera detener a la sombra. El destello entre Emilia y yo resplandeció, el hilo dorado ya no era frágil, sino que se volvió robusto, una barca que desafiaba las tormentas. Recuerda, Emilia, el amor es más fuerte que la oscuridad. Eres parte de nosotros. Esa afirmación, como un susurro compartido, resonó entre nosotros, despertando valientes destellos de luz. La oscuridad retrocedió brevemente. Se sentía como un respiro, como si el aire fresco intentara romper el vaho espeso que nos aprisionaba. Pero las palabras del extraño retumbaron nuevamente en el aire: disfruten este momento. La verdadera prueba apenas comienza. Un aullido resonó en el horizonte, distante pero acercándose, vibrando con una energía que hacía temblar las estructuras de la plaza. ¿Qué estaba ocultando? Mi mente se planteaba mientras mis manos se unían a las de mis amigos en un intento de unir nuestras fuerzas. De repente, la luz se intensificó, creando un halo que nos envolvía. Pero de las sombras emergió una figura familiar, una forma que parecía conocida, a la vez creíble y aterradora. Recuerdos reprimidos comenzaron a desbordarse, desatando un torrente de información que me golpeó. Rostros conocidos, momentos compartidos. Aquello era algo que no reconocía. Un terrible secreto del pasado que ahora se revelaba. La figura miraba hacia Emilia, con ojos profundos y llenos de dolor. No estés asustada, hija mía, murmuró, dejando escapar una voz que parecía provenir de otro tiempo. Es hora de que sepas la verdad. Mientras la plaza se desmoronaba, la figura del pasado prometía respuestas y más pesadillas. La sombra sonreía, satisfecha, como si todo lo que estuviera ocurriendo fuera parte de un plan mucho más grande que nosotros. ¿Qué hará Emilia?, me pregunté mientras el viento aullaba y el suelo seguía temblando. Una luz resplandecía en su interior, pero el miedo era voraz. ¿Podríamos enfrentar lo que estaba a punto de ser revelado, o sucumbiríamos ante las sombras de nuestro pasado? El aire se volvió espeso, la incertidumbre era palpable. Entre las sombras de la plaza, la figura de la mujer se mantenía firme, como un faro en medio de la tormenta. Soy tu madre, dijo, y el eco de sus palabras se esparció como un susurro temido por muchos, llenando el espacio con una mezcla de asombro y pánico. Emilia titubeó, el miedo reflejado en sus ojos se vio suspendido en una lucha interna. Las memorias espinosas parecían embriagar el ambiente, como si cada nota resonante del pasado comenzara a entrelazarse en el presente. Era un momento verdaderamente crucial, el amor enfrentando a la oscuridad, la verdad prometiendo liberación, pero también posibles traumas dolorosos. No. Grité, mi voz desgarrándose. No podía permitir que la sombra de sus miedos la guiaran hacia un abismo aún más profundo. Emilia, tú no estás sola. Recuerda cuántas veces reímos juntos, las aventuras en el campo. Tú eres más fuerte que esto. La figura maternal mostró una sonrisa triste. He venido para liberarte, hija, para protegerte de lo que está a punto de suceder, dijo con suavidad. Sin embargo, su voz llevaba un peso que se sentía como una pesada cadena que amenazaba con arrastrar a Emilia hacia la oscuridad. El extraño, enfadado porque la atención había cambiado, cerró sus puños. Una sombra oscura se alzó a su alrededor, creando un entorno opresor que helaba la sangre. Las verdades son solo ilusiones. Es un juego que no puede romperse sin sacrificio, susurró, su voz un eco profundo como si cargara todo el peso del universo. No. Emilia gritó, agarrando con fuerza las manos de sus amigos.
No dejaré que el miedo me consuma. No. En ese instante, la luz que había comenzado a brillar en su interior creció, como una radiante primavera que brotaba a través del hielo. La conexión con sus amigos se volvió un puente, un hilo dorado que los unía, colmándolos de valor. Emilia. Grité una vez más, con toda la determinación que me quedaba. La verdad puede doler, pero no te hará menos fuerte. Estamos contigo. Nunca has estado sola. La luz envolvió a Emilia, iluminando sus rasgos mientras se enfrentaba a la figura materna. Sus pupilas brillaban con una nueva resolución. No tengo miedo, declaró, y su voz no flaqueó. No voy a dejar que este juego me defina. La fuerza de su decisión fue como un rayo, brillante, poderoso y electrizante. La figura de su madre se desvaneció en una nube de luz brillante, disolviéndose a su alrededor en destellos de energía. La sombra del extraño, incapaz de soportar la fuerza del amor verdadero, comenzó a tambalearse. Un grito surgiendo de su garganta reverberó con rabia y derrota, como un eco lejano que lentamente se debilitaría, y en ese preciso instante, la plaza se iluminó. Una unidad sagrada se formó entre todos los presentes, un mar de energía pura como nunca antes lo había sentido. En nuestras manos, había una chispa, un fuego que incluso en medio de la agitación podía iluminar las sombras más profundas. El amor es más fuerte que cualquier juego. Gritaron todos al unísono. Las palabras resonaron, impulsaron, sacudiendo las sombras y haciendo que cayese la oscuridad, como hojas secas llevadas por un viento fuerte. El extraño se encogió, la sombra a su alrededor se disolvió lentamente, como azúcar en agua, dejando al descubierto su forma verdadera, un hombre cansado, angustiado por sus propias lecciones no aprendidas. Con una última explosión de luz, el eco por lo que había sido, se desvaneció en el vacío, cruzamos la plaza deshecha, donde las risas terminaron de llenar el espacio. Lo que comenzó como un juego amenazador se convirtió en una celebración de amor y amistad. Las sombras se retiraron, pero el peso de las emociones quedó en el aire, como el eco de un canto lejano. Emilia, ahora su rostro resplandecía con la luz de una nueva esperanza. Gracias por no dejarme caer, dijo, su voz temblando levemente. Sabemos lo que es perder, respondí, sintiendo el calor de nuestras manos entrelazadas. Era un recordatorio de que, a pesar de todo, el amor nos había mantenido unidos y nos alentaba a sanar. En cada mirada, en cada susurro, se sentía la certeza de que no había sombras que pudieran borrar lo que compartíamos. Mientras se desvanecía la noche y el sol comenzaba a salir por primera vez, su luz iluminó las cicatrices que llevábamos. Con el pueblo despertando a un nuevo día, sabíamos que habíamos enfrentado a nuestros demonios personales y, aunque las secuelas seguirían allí, habíamos aprendido a enfrentarlos juntos, y así, mientras la plaza se llenaba de vida, cada uno de nosotros sabía que la lucha sería continua, pero el amor siempre sería nuestro refugio. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo y dale like ahora para alimentar el algoritmo. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. ¿Cómo te sientes tras esta intensa experiencia? Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. La mejor comunidad te espera.